acá. En realidad es un procedimiento comparativo para ver qué técnica de modulación digital, es la más apropiada cuando tenemos que realizar la transmisión de datos. Esto es función del mínimo ancho de banda de Nyquist y de la tasa de transferencia de datos, de la cantidad de datos que queremos transmitir. De hecho, a este momento, ya conocemos que lo que queremos hacer es pues, ocupar la transmisión de datos en el mínimo ancho de banda posible. Eso es lo que tenemos esa idea. Y justamente se basa en ese criterio el concepto final de eficiencia de ancho de banda. ¿Ok? Es una manera de introducción para ver lo que vamos a hacer. Entonces, esta eficiencia de ancho de banda precisa, como les decía, de dos parámetros. Uno, la tasa de transferencia de datos que queremos transmitir, y otro, el mínimo ancho de banda de Nyquist con el que contamos. Miren, en este ejemplo tenemos 16QM, BPSK, QPSK, 8PSK como técnicas de modulación digital. Cada una de ellas tiene este mínimo ancho de banda de Nyquist. Aquí tengo 4 canales, ¿no es cierto? En 16QM4 aquí tengo un solo canal. Perdón, aquí tengo 16 canales, aquí tengo un canal, aquí tengo 4 canales, aquí tengo 3 canales. Todo esto está definido por la ecuación de cálculo del número de bits en la tasa de M-ARIO, el cálculo de M-ARIO. Bien, pero volviendo un puntito atrás, para calcular la eficiencia de ancho de banda necesitamos entonces tasa de transferencia de datos y la técnica de modulación digital. Conociendo la técnica de modulación digital, nosotros podemos determinar el mínimo ancho de banda de Nyquist. ¿Está? Ok, aquí tenemos entonces una descripción del mínimo ancho de banda de Nyquist. Si se fijan a simple vista, el menor valor de ancho de banda es 16QM. Pero también en esta eficiencia calculamos el baudio de salida. Como únicamente cambiamos la unidad, aquí tengo 2.5 megabaudios, 10 megabaudios, 5 megabaudios, 333 megabaudios. Lo único que estoy haciendo es cambiar la unidad de salida. Perfecto. Estas variables, estas técnicas de modulación digital pueden ser variables. Puede ser variable la tasa de transferencia de datos. El mínimo ancho de banda de Nyquist depende del tipo de modulación digital que estemos usando. Evidentemente lo que hacemos es con estos datos calcular la eficiencia de ancho de banda. ¿Está claro? Está claro, ¿verdad? Entonces, en todos estos tenemos la determinación teórica que hemos ido viendo. 16 salidas diferentes, 2 salidas diferentes, 4 salidas diferentes, 8 salidas diferentes, para cada equivalente número de entradas diferentes. ¿Está? El mínimo ancho de banda de Nyquist se determina entonces por el número de canales que tenemos, el número de bits primero, el número de canales, y de esa manera tenemos estas cantidades para esta tasa de transferencia de datos. Perfecto. Hechas esas aclaraciones iniciales, vamos a calcular eficiencia de ancho de banda, que sus siglas son BW, y equivale a un cociente, tasa de transmisión de datos, y el mínimo ancho de banda de Nyquist. Por eso les decía que son esos datos, tasa de transferencia de datos y mínimo ancho de banda de Nyquist, con los que vamos a calcular la eficiencia. Y las unidades son de bit por ciclo. Entonces, el mínimo ancho de banda de Nyquist va a estar dado por esta relación. Estamos hablando de la eficiencia de ancho de banda. Repito, comparativamente, ¿qué modalidad, qué técnica de modulación digital nos conviene para transmitir un determinado número de bits, una tasa de transferencia de bits? Eso es lo que queremos ver. Necesitamos obtener este dato de eficiencia para poder decidir. Entonces,
adoptamos este criterio y decimos, la misma tasa de bits de entrada, 10 megabits en el ejemplito que estamos adoptando, es transmitida en un sistema 16QM, que ya advertimos que es el de menor ancho de banda, en un cuarto del mínimo ancho de banda de un sistema de PSK, para hacer una transmisión, una comparación. Y fíjense, en 16QM utilizo 2.5 y en BPSK utilizo 10 MHz, de 2.5 a 10 MHz. En una partecita de ancho de banda de BPSK yo transmito toda mi información en 16QM. ¿Se da? Entonces, esta es la modalidad con la que vamos a adoptar la eficiencia de ancho de banda. Muy bien, bajo esto entendido, perdón, disculpen, les voy a dar un trabajito para la casa, donde vamos a poner unos datos por acá. En principio, la tarea es la siguiente. El enunciado, perdón, es la siguiente. El enunciado dice determinar el mejor tipo de modulación digital, el mejor tipo de modulación digital para las siguientes técnicas de modulación digital. Para las siguientes técnicas de modulación digital. Entonces, voy a cambiar obviamente estos datos, ¿no? No van a ser los mismos. ¿Dónde está? Este dato no va más, pero sí vamos a colocar que la tasa de transferencia de datos para las técnicas de modulación que voy a utilizar son de 120 megabits, a una velocidad de 120 megabits por segundo. Entonces, esto va en sustitución de los 10 megabits por segundo. ¿Está? Por otro lado, vamos a cambiar las técnicas de modulación digital, las técnicas. Estas técnicas las vamos a escribir, a ver, aquí vamos a poner FSK, vamos a poner aquí en lugar de FSK. Luego vamos a utilizar mucho, sustituir, vamos a sustituir QPSK por 8QAM. Vamos a tener, estoy construyendo el ejercicio ya que quiero que me hagan en caso. 32 PSK. 32 PSK. Vamos a colocarlo por aquí en lugar de 16QM. Y por acá vamos a adoptar, ¿dónde estamos? Eso es, por acá vamos a adoptar una técnica de modulación. A ver, tenemos el PSK QM. Vamos a adoptar sí, 16 PSK. 16 PSK. En lugar de esto. Entonces,
Vamos a colocar, no a esto, no a esto ha sido sustituido por lo de arriba, no a esto, no a esto. Y aquí pusimos correspondiente. Muy bien. Entonces hay que calcular de nuevo el mínimo ancho de banda de Nyquist en cada una de estas. Por lo tanto, vamos a colocar esto. De nuevo, calcular de nuevo, calcular de nuevo, calcular de nuevo. Y con todo esto vamos a tener que calcular de nuevo el audio de salida. Eso es. Muy bien. Franz, por favor, léame el enunciado que les di para este ejercicio de cálculo de eficiencia de ancho de banda. Franz, por favor. Determinar el mejor tipo de modulación digital para las siguientes técnicas. Perfecto. Eh, e incluir el audio de salida. Añádale, por favor, Franz. E incluir el audio de salida. ¿Está bien, Franz? Sí, Está bien. doctor. Esto es, perdón. Sí, está bien, doctor. Ok, listo. Si es tan amable, entonces, y todos sus compañeros que están en la sala, en el aula, el enunciado se ha incrementado en añadir el audio de salida. ¿Está bien? Les repito lo mismo, no les voy a pedir que me lo envíen ni que lo suban a la plataforma. Sí les voy a exigir que lo hagan en la casa ante una eventual consulta en el segundo y parcial o el examen final. ¿Está? Obviamente, la explicación técnica es, y repito nuevamente, conviene siempre transmitir la misma cantidad de bits, la tasa de transferencia de bits, en el menor ancho de banda posible. Esa es la explicación. Por eso hacemos este cálculo de eficiencia. De acuerdo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, dicho aquello, ya podemos eliminar todo esto y dar por concluida la clase del día de hoy. La clase del día de hoy. Entonces son las unidades. No se olviden en las unidades, en el cálculo de eficiencia de ancho de banda, colocar las unidades, ¿no? Bit por ciclo, cuando resuelvan este cociente de tasa de transmisión de datos para los nuevos datos que les he dado sobre el mínimo ancho de banda en Hertz. Y las unidades son bit por ciclo. Muy bien. Gráficamente en el ejercicio que van a hacer, representen gráficamente la salida, ¿no? Cómo hemos cambiado la tasa de transferencia de datos, cómo hemos visto el ancho de banda que necesitamos, el mínimo ancho de banda que necesitamos, y en ese punto hacer la comparativa de cuál es el que tiene menor ancho de banda para la misma cantidad de datos a transmitir. Perfecto, muchachos. Entonces, de esa manera hemos concluido el capítulo 4 de modulación digital. Tenemos prácticamente avanzado esta temática. Lo único que me falta es que se me dediquen a leer y a estudiar el PDF correspondiente en la plataforma. Y el día de mañana, hoy es jueves, ¿no? El día de mañana, viernes,
el día de mañana, viernes, hoy. Sí, correcto. Vamos a empezar con comunicaciones satelitales. Entonces, es el último tema que vamos a ver en el programa de asignatura de telecomunicaciones. Por lo tanto, no está permitido que nadie se falte. Empezamos con un hueco y no vamos a poder continuar un tema tan interesante como son las comunicaciones satelitales. Eh, esta temática la vamos a seguir, la vamos a empezar esta semana, mañana, y luego a partir del día lunes hasta el día del parcial, el día jueves creo que es el parcial, sí, correcto. Entonces, viernes 24, lunes 27, martes 28 y 29 vamos a agotar comunicaciones satelitales. Ya les adelanto que es un tema muy interesante, muy didáctico y además de una aplicación importantísima. La idea es que estén preparados para la valoración y el análisis de estaciones terrenas satelitales desde la energización correspondiente a cada uno de los módulos que corresponde a una estación, hasta el cálculo de un enlace satelital que va a culminar con la elaboración de un pequeño proyecto de una estación terrena domiciliaria. Como les dije en la clase presencial que tuvimos hace unos días, de manera que sepan qué hacer y cómo construirla. Entonces los espero mañana a las 7 menos cuarto para dar inicio a modulación, a comunicaciones satelitales. ¿Está bien? Entonces sería un hasta mañana. Pásenla bien, vayan ya leyendo su segundo parcial, que va a consistir prácticamente de comunicaciones, de modulación digital y comunicaciones satelitales. Si el tiempo daría un poquitito, vamos a ver cómo nos va con comunicaciones satelitales. Van a recibir una pequeña introducción de lo que es televisión digital terrestre. ¿Está bien? Bueno, ha sido un placer, muchachos. Esta mañana ha sido muy provechosa y nos vemos mañana. Buenos días a todos. Pasen bien. Hasta mañana, Doc. Gracias. Hasta mañana, Jonathan. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Chao, doctor. Santiago. Hasta luego, doctor.